Estamos de regreso en D-News, la primera señal de noticias de Latinoamérica, viendo imágenes de Brighton. Nos trasladamos a Reino Unido para hablar de la gran protesta que se vio ayer en las calles, sobre todo de Inglaterra, con escuelas cerradas por los profesores que pararon por primera vez en 15 años, trenes paralizados que han también formado parte de distintas huelgas que se han realizado durante el último mes, la última semana incluso, 48 horas de paralización, funcionarios ausentes en múltiples ministerios, todos unidos en la que fue ayer en el Reino Unido la mayor jornada de huelga en 11 años, con paros en numerosos sectores unidos por la reivindicación de mejores salarios frente a una inflación del 10,5%. Vamos a conversar de esto con Javier Zajuria, abogado, politólogo también, profesor de la Queen Mary University of London, conectado a esta hora desde Londres. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muy bien. Primero, ¿cómo se sintió ayer la jornada? Fue una jornada especial porque, como tú contabas, hubo huelga en muchos sectores. Los que tenemos niños en edad escolar, estuvimos con los niños en la casa. Las universidades, hay un sindicato de académicos y académicas de las 150 universidades que hay en el Reino Unido. Todas las universidades se fueron a huelga, todos los académicos, o sea, todos los académicos miembros del sindicato. Además, como tú contabas, dos sindicatos de trenes, uno que tiene que ver con el staff que trabaja en las estaciones y otro que es de conductores. Hay gente de buses y una serie de funcionarios públicos. O sea, la Gran Asociación de Funcionarios Públicos también se fue a paro. Cerca de 500.000 de trabajadores no trabajaron ayer, en el fondo. Se fueron a huelga. Muchos de ellos en las calles, no solamente en Londres, sino que en varias partes del país. Y, por ejemplo, a mí que me tocó moverme un poco durante la ciudad ayer, fue una ciudad como de vacaciones, porque con niños fuera del colegio, obviamente eso implica que hay menos tráfico, con menos trenes. Hay mucha gente que viene desde fuera de Londres y todos los días toma tren para venir a trabajar. Esa gente no pudo venir. Entonces, claramente fue un día raro. Y con una manifestación en el centro de Londres como por lo menos yo no veía desde la época en que se subieron los aranceles a las universidades, el año 2011. Claro, yo mencionaba que hace 15 años al menos que los profesores de colegio no paraban. Fueron aproximadamente, tengo una cifra acá que publica el diario El País, 300.000 docentes que han provocado el cierre de 23.000 colegios en todo el país. Estamos hablando de una huelga que además viene como a consolidar el clímax de una serie de paros que se han estado produciendo en ese país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, además, solo para incorporar, además del paro de ayer, los profesores van a parar otros 7 días más. O sea, tienen agendadas días. Aquí las huelgas no son indefinidas como estamos acostumbrados en Chile, sino que tienen una serie de fechas. Por ejemplo, lunes y martes hay paro de las enfermeras, lo que es gravísimo porque el servicio de salud no puede funcionar sin ella. El lunes hay paro de choferes de ambulancia, el martes hay paro de matronas y kinesiólogos. O sea, estamos hablando en todos los sectores. Yo creo que es una combinación, en muchos casos, de una continua pérdida del valor de los sueldos. Aquí los sueldos no se reajustan por la inflación y eso a través del tiempo ha llegado que, por ejemplo, los profesores en los últimos 10 años han reducido más de 18% su salario. En el caso de los académicos estamos hablando de cerca del 15%, y así en otros sectores también. O sea, por un lado hay un tema referido a que los sueldos no se reajustan, la inflación ha estado subiendo, el costo de vida ha estado subiendo, y eso implica que muchas personas hoy día no tienen recursos para poder ni siquiera movilizarse, y estamos hablando de profesiones claves como en el caso de las enfermeras o los profesores. Además se suma un problema que es endémico quizás de varias sociedades, es que los profesores están mal pagados por definición. Entonces cuando nosotros sumamos y eso es particularmente grave en ciudades como Londres, que son mucho más caras. Entonces los profesores que viven en Londres, en general, cuando ya agarran un poco de experiencia, tienden a irse fuera de la ciudad y a trabajar en otros colegios, porque muchas veces no pueden pagar el costo de vida, no pueden formar familia en la ciudad. Entonces ya los sueldos son bajos de manera regular. Si a eso le sumamos que han ido perdiendo su valor por la inflación, claramente tenemos un cuadro bien complejo. Ahora, perdón, y así nosotros profesor, podemos mirar, en el caso de los sindicatos de la salud, además por ejemplo, en el caso de las enfermeras, han tenido reajustes del 2%, cuando la inflación está cerca del 13%. Además de eso, el servicio de salud está
está en crisis. Y está Claro, en crisis eso le quería comentar. por una continua falta de inversión. Hay una posición ideológica por parte de los gobiernos conservadores que han gobernado este país por 13 años, donde han ido desmantelando a poco el servicio de salud, pero sin proveer alternativas. Entonces, en el fondo, hoy día muy pocas personas tienen el dinero suficiente para poder pagar un seguro privado. Y aún así el seguro privado opera encima del servicio de salud. O sea, los servicios de emergencia, por ejemplo, están asociados al servicio de salud, de atención primaria. Por lo tanto, incluso en aquellos casos donde las personas pueden pagar, que muy poco, la previsión de salud no está, la provisión de salud no está hecha para resolver ese nivel de atención primaria. Entonces, hoy día las personas esperan semanas para tener una consulta en el consultorio, una cita en el consultorio, esperan meses para ser atendidos con especialistas. Las esperas en las urgencias están llegando a las 12, 15 horas, en casos que no hay riesgo de vida. Entonces, en el fondo, eso implica que los trabajadores de la salud están súper estresados, están con mucha carga laboral. Gracias al Brexit se han perdido más de 300.000 trabajos, personas que se han ido y que muchos de ellos ocupaban cargos en el servicio de salud. Entonces, si sumamos eso a los sueldos altos, explica bastante bien la situación. Claro. Y parte de lo que usted señala también tiene que ver con este sector de lo público, ¿no es cierto? La educación, ayer veíamos en las protestas llamados a fortalecer la educación, el mundo de la salud, que se suma al tema de cuánto ha perdido el sueldo real, valor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sueldo real? Y ha ido disminuyendo, que es cuánto se puede hacer con la misma plata considerando el nivel de inflación que hay en esos países. Pero usted señalaba, hay cosas adicionales al simple contexto vinculado a la guerra o a la pospandemia, que tiene que ver con la posición de los gobiernos conservadores. Conversamos la última vez con usted cuando había asumido Liz Truss y estaba en medio de una crisis, no duró ni un mes, precisamente porque ni siquiera el mundo de la banca, de las finanzas, apoyó medidas que tenían que ver con disminuir gasto público. Se esperaba un cambio de mando, un cambio de timón, un giro en Rishi Sunak. ¿Qué ha pasado con él? Yo creo que Sunak ha hecho cambios a partir de Liz Truss. Lo que pasa es que son cambios dentro de un paradigma sobre el rol del Estado y sobre el rol del público que no solo ha perdido vigencia, sino que yo creo que hay una combinación. Por un lado, ha ido perdiendo vigencia la noción de un Estado completamente desregulador, a pesar de que sigue habiendo personas, Liz Truss entre ellas, que defienden esa idea. Incluso la banca, incluso el sector privado, la empresa, ha entendido que ese no es el camino y que no se logra. Además, el tema del Brexit ha sido un golpe bien duro en términos económicos. Se cumplieron 3 años del Brexit esta semana y todos los indicadores económicos indican que el Reino Unido está peor, que ha crecido menos, que el impacto que ha tenido el Brexit ha sido gigantesco. Entonces, además hay un tema de la defensa del Brexit como una alternativa que no ha resultado, que no funcionó, que las promesas que se hicieron no se están cumpliendo. Y en tercer lugar, el Partido Conservador, y esto es quizás algo clásico en coaliciones que llevan mucho tiempo en el poder, está envuelto en muchos casos de corrupción. Casos de corrupción, algunos casos son individuales, como el expresidente del Partido Conservador, que tuvo que renunciar a su cargo después de que se descubrió que había evadido millones de libras en impuestos. Además tenemos casos de miembros de la Cámara de los Lords del Partido Conservador que se adjudicaron contratos millonarios para provisión de materiales durante la pandemia, materiales que no servían, que no cumplían con los estándares de salud y que se hicieron millonarios proveyendo estos bienes. Y así, o sea, uno empieza a revisar y hay muchos otros casos, algunos más grandes, otros más chicos, donde el Partido Conservador está cayendo en lo mismo que caen, como dije, muchas de las coaliciones que llevan mucho tiempo en el poder, y es casos de corrupción y corrupciones endémicas. La suma de esos elementos yo creo que hace muy difícil la salida y hace muy difícil que cualquier primer ministro del partido sea capaz de promover. Aquí lo que los sindicatos empezaron a llamar, y que de esta forma va a agarrar fuerza, es que debe convocarse elecciones generales. Ahora, no se ve una razón para que el gobierno convoque elecciones, al menos no política, porque sabe perfectamente que de convocarse elecciones van a sufrir una derrota muy dura. Sí, le quería preguntar por lo mismo. Cuando vimos la crisis de Liz Truss, que insisto, no alcanzó a durar un mes,
Uno de los llamados era precisamente elecciones generales porque el Partido Conservador había perdido mucho apoyo en la ciudadanía y los laboristas estaban creciendo como nunca en el último tiempo. Y además hablaba de una crisis que, como usted señala, de un partido que lleva mucho tiempo en el gobierno, pero que este último tiempo ha tenido prácticamente 5 primeros ministros en una década. O sea, no se ha sostenido como anteriormente era sostenible el cargo. Recordemos Margaret Thatcher, ¿no es cierto? De esas grandes figuras. O Tony Blair. O Tony Blair incluso, claro, efectivamente. Entonces, estábamos hablando de una crisis permanente del Partido Conservador. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente se produzca ese golpe finalmente de timón y pueda lograr el Partido Laborista, por ejemplo, los laboristas, llevar y presionar hasta llegar a elecciones generales? A ver, uno siempre tiene que tener cuidado con las predicciones, pero es poco probable que el Partido Conservador quiera adelantar las elecciones. Ellos tienen hasta enero del 2025 para convocar elecciones. Aquí no hay una fecha fija, sino que hay periodos en los cuales ellos tienen que convocar elecciones. En general las elecciones ocurren en mayo en este país, así que podría ser que fuera en mayo del próximo año, en un poco más de un año más. Pero hay pocas razones para creer hoy día que el Partido Conservador tiene algún incentivo para llamar a elecciones de forma anticipada, porque en el fondo saben que cualquier resultado que ocurra claro, perdón, va a generar, va a ser una pérdida. Perdón, profesor, pero una pregunta. Generalmente cuando se llama elecciones generales es porque quien está en el gobierno está en crisis. ¿Cómo se logra llegar a eso? Bueno, hay dos maneras. En el Reino Unido hay un mandato de periodo, que no es un periodo fijo como había antes, sino que es un periodo más variable, en el cual el partido está obligado a llamar a elecciones cada cierto tiempo. Eso puede ocurrir y eso debiera ocurrir el 2025 más tardar. Para adelantar las elecciones hay dos caminos. Por un lado, el gobierno puede decidir por su cuenta llamar a elecciones, y en ese caso se disuelve el Parlamento y se convocan a elecciones. La segunda vía es lo que se llama una moción de no confianza, una moción de censura. Y en ese caso se necesita una mayoría de 2/3 por parte del Parlamento para votar el gobierno, en el fondo, y decir que no hay confianza en el gobierno y que se deben llamar a elecciones. Eso es muy poco probable porque estamos hablando de una parte importante del Partido Conservador tendría que votar en contra de sí mismo. O sea, estamos hablando de parlamentarios del Partido Conservador que querían que darse vuelta, darle los votos al laborismo para convocar elecciones y con ello probablemente perder su propio puesto. Entonces es muy difícil. Es más probable que ocurra, o sea, no es más probable. De ocurrir una anticipación de las elecciones, mi impresión es que es más fácil que eso ocurra porque la crisis política llega a un punto en el que el gobierno no es capaz de movilizar nada, de movilizar recursos, de hacer cualquier cosa. Perfecto. Pero eso no creo que se logre con votos en el Parlamento. Yo creo que es más factible en la crisis social que estamos viviendo ahora. Dicho eso, este país no es un país particularmente acostumbrado a las crisis sociales, ni particularmente acostumbrado a ser receptivo de esa manera. Entonces, yo la verdad hoy día, con la información que tenemos, todavía veo poco probable que se adelante las elecciones, pero la verdad es que también se veía poco probable que tuviéramos una primera ministra por menos de un mes, así que claro, todo está abierto aún. Claro, solo para cerrar, ayer veíamos cómo Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, anunciaba un aumento de un 8% en el salario mínimo en una semana en la que además la política económica española ha sido aplaudida incluso por el diario, por la revista The Economist, ¿no es cierto? Un magazine conservador, económico, británico, pero que ha alabado la gestión del gobierno socialista de Pedro Sánchez. En el lado opuesto está Rishi Sunak. ¿O hay posibilidades de que se emitan algunos proyectos hoy, mañana, algunos anuncios que permitan disminuir la presión en las calles? A ver, es difícil. Sería una vuelta de carnero bien importante porque el Partido Conservador ha sido súper duro y súper claro en que no quieren subir los sueldos de los profesores, que no quieren subir el sueldo de los funcionarios de la salud, que son los que tienen a su cargo particularmente. Por varias razones. Una de ellas es porque temen que esto podría aumentar la inflación. El Reino Unido todavía está combatiendo altos niveles de inflación. Más allá de la razonabilidad económica de ese argumento, hay una pregunta que tiene que ver con la percepción pública y cuando uno ve que la percepción pública es que hay miembros del Partido Conservador ahorrando o evadiendo millones de libras en el impuesto, es difícil que el partido tenga la legitimidad para promover la idea de que subirle el sueldo a los peor pagados del sector público va a generar algún tipo de impacto en la inflación. No, estoy hablando no de la racionalidad económica, sino del punto de vista de las percepciones. Entonces es difícil pensarlo. Ahora también hay que ver otra cosa. La educación y la salud, que son los temas quizás donde el gobierno tiene más capacidad de maniobra, operan de forma descentralizada. O sea, a pesar de que la negociación salarial se hace de forma centralizada con el gobierno,
los recursos y los presupuestos se manejan de formas descentralizadas a nivel de las autoridades locales o a nivel de agrupaciones que se llaman para el caso de los sistemas de salud. Entonces, si es que el gobierno sube los sueldos y los reajusta, pero no provee los recursos a estas organizaciones intermedias, en el fondo, muchos de ellos pueden llegar a la quiebra. O sea, muchos directores de colegio básicamente están diciendo que ellos apoyan la huelga, que felices de que se le aumente el sueldo a los profesores, pero que si no se le entregan los recursos para hacerlo, el colegio tiene que cerrar. Y eso es aún más grave. Entonces, no es simplemente que el Estado o que el gobierno británico diga que va a aceptar a subir los sueldos, sino también que tiene que estar dispuesto a entregar esos recursos a las autoridades locales para que hagan el cambio. Si no, es ponerle más presión a gobiernos locales que llevan 12, 13 años perdiendo presupuesto. Qué impresionante lo que hace la poca capacidad de flexibilizar una postura, como usted señalaba, ideológica, de entender cuáles son los contextos, los tiempos, de estar rígido en una mirada que hoy tiene entonces, como vemos en las imágenes, al Reino Unido, con muchos sectores separando como no habían existido en los últimos 10 años o más, como el gremio de los profesores, como las escuelas cerradas, como el correo, como las enfermeras las próximas semanas que vienen, en fin, una serie de sectores que son críticos para la ciudadanía, parando en contra de los bajos salarios, la mala calidad de vida, el bienestar, ¿no es cierto?, que se ha perdido en sociedades, mientras al lado además la información es completamente distinta, con una mirada completamente diferente, ha logrado sostener la economía, revitalizarla, anunciar el aumento del sueldo mínimo, por ejemplo, en el caso de España, pero en contexto una cosa de base y que cruza tanto a laboristas, entiendo, como a conservadores, que es la idea de seguir defendiendo el Brexit, que ha sido realmente malo en términos de indicadores para el Reino Unido, pero que no se asoma alguna voz crítica que logre articular el poder para que eso efectivamente pudiera revertirse. Muchas gracias, Javier Zajuria, abogado, cientista político, además académico de la Universidad Queen Mary University of London. Gracias por esta conversación con toda Latinoamérica a través de The News. Que esté muy bien. Gracias, Lucía.